Buen día, profe. Nuestro equipo es formado por Juan Antonio Paredes Bonilla, Alejandro García Medina. Y Fernando Murrieta Mata. y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 2.1 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre ley de Coulomb e intensidad de campo. Muy bien, primeramente para comenzar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son las cargas eléctricas. Muy bien, como todos sabemos, la materia se entiende como todo aquello que posee masa y que por lo tanto tiene un volumen dentro del espacio tridimensional en donde vivimos. Una de las grandes preocupaciones de los científicos a lo largo de los años ha sido entender la composición de la materia, esto con el fin de predecir su comportamiento. Gracias a los avances tecnológicos que han habido a lo largo de los años, se ha descubierto que la masa se encuentra formada por átomos. Los átomos es una de las partículas más pequeñas de la cual se conforma la materia. Digo que son una de las más pequeñas, ya que existen otras todavía más pequeñas, que pues ahorita vamos a hablar de ellas. Muy bien, los átomos, como había dicho, son una de las partes de la cual se divide la materia. En este caso, pues la materia está formada por átomos, y estos átomos a su vez pues se encuentran formados por dos partes fundamentales. Una viene siendo el núcleo y otra viene siendo su corteza. Como podremos observar aquí en la imagen de la presentación, podremos observar una imagen o una representación de un átomo. En este caso podemos observar que en el centro se encuentra su núcleo y alrededor se encuentra lo que es la corteza. Dentro del núcleo se encuentran dos partículas subatómicas. Ahora sí, las partículas subatómicas son una de las tres partículas, o en este caso existen tres partículas subatómicas dentro de un átomo, que en este caso ahora sí viene siendo una de las partículas más pequeñas de la cual se conforma la materia, que conocemos actualmente. Como ya he dicho, en el núcleo se encuentran, de un átomo se encuentran dos tipos de partículas subatómicas. Una viene siendo los protones y otra viene siendo los neutrones. Los protones contienen una carga eléctrica positiva y los neutrones poseen una carga eléctrica neutra. ¿Qué quiere decir? Que no poseen ningún tipo de carga, ni positiva ni negativa. Eh, o sea, se sabe que las partículas subatómicas poseen carga eléctrica, pero nunca se ha descubierto el por qué estas tienen carga eléctrica. Simple y sencillamente, o se ha descubierto hasta la fecha, solo, única y exclusivamente su valor, que en este caso para el protón es positiva y para el neutrón viene siendo neutro, sin ningún tipo de carga. Ahora, pasando a lo que es la corteza viene siendo o se forma por lo que son estas órbitas. En estas órbitas circula o giran, en este caso alrededor del núcleo, lo que son la tercera partícula subatómica, que viene siendo el electrón. El electrón posee, al igual que que las otras partículas subatómicas, posee también una carga eléctrica. Esta carga eléctrica viene siendo del mismo valor que la del protón, pero en este caso, pues en este caso con un signo negativo, ¿no? O sea, en este caso negativo. Eh, Se sabe que lo que son los átomos pues, poseen lo que son estos tres tipos pues, de partículas subatómicas. Estas poseen una carga. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver la masa, los átomos, las partículas subatómicas? Pues es que de aquí, de las partículas subatómicas, parten o lo que son, nacen lo que son las cargas eléctricas de los cuerpos o de la masa en general que conocemos, que en este caso todos los objetos que conocemos o que tenemos aquí en la realidad, pues poseen una masa que están hechas por átomos, que a su vez estos átomos están compuestos por partículas subatómicas, que a su vez pues estas partículas subatómicas poseen una carga eléctrica. Debido a que estas partículas subatómicas poseen cargas positivas y negativas, crean lo que son, se crean interacciones, en este caso fuerzas de atracción o repulsión entre estas cargas. Estas fuerzas de atracción o repulsión siguen lo que es una relación muy sencilla, la cual es las partículas o las cargas, las partículas subatómicas que poseen una carga del mismo signo se repelen y aquellas partículas subatómicas que poseen carga de diferente signo se atraen. Entonces, una vez sabiendo todo esto, habiendo definido lo que son los átomos, sus partículas subatómicas, le podemos dar una definición de una manera más formal a lo que son las cargas eléctricas, la cual pues, se definiría de la siguiente manera. Una carga eléctrica se define como una propiedad de la materia que se encuentra presente dentro de las partículas subatómicas, como mencioné anteriormente, y estas se pueden observar mediante las fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Y pues en este caso se lleva a cabo a través de campos electromagnéticos. También se ha descubierto a lo largo de los años
que la materia no posee, o en este caso no se encuentra, no tiene una carga, ¿no? Sino que su carga es neutra. Esto debido a que, como ya he dicho, la materia se encuentra compuesta por átomos con partículas subatómicas con carga positiva o negativa. Entonces, estos no poseen, o en este caso la materia en general, no posee una carga eléctrica, sino que para que ésta se cargue, la materia se cargue, es necesario que un factor externo la cargue. Entonces, la materia en general es con carga neutra, ya que sus átomos, pues obviamente dentro de sus átomos se encuentran la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, como sabemos que los protones y los electrones poseen una carga del mismo valor, solo que de valor diferente, pues en este caso las cargas eléctricas pues se eliminan o en este caso se vuelve, o sea, se hace neutro, ¿no? O sea, no poseen ningún tipo de carga, ¿no? Entonces, como los electrones no poseen, en este caso, carga eléctrica, hace que la materia no tenga carga eléctrica en general, sino que necesita que, si nosotros queremos cargar un objeto que posea materia, pues es necesario que otro factor externo la cargue. Para que o sea, cuando un objeto es cargado, o sea, por otro objeto, en este caso, o sea, para que se electrice un objeto que gane energía o que pierda energía, o que se cargue positivo o negativamente, pues solamente al momento de que se carga un objeto, por lógica, si nos ponemos a pensar, cuando un objeto pierde electrones, que sabemos que los electrones poseen una carga eléctrica negativa, si este posee, o sea, si este pierde electrones al momento de que se carga o que es afectado por otro objeto, al momento de que este pierde electrones, eh, las partículas subatómicas que predominan en esa materia o en ese objeto son los protones, que es de carga positiva. Entonces, se dice que ese objeto se carga positivamente. Si ocurre lo contrario, si en este caso, en vez de perder electrones, gana electrones ese objeto, en este caso hay una mayor cantidad de electrones con carga eléctrica negativa, entonces quiere decir que ese objeto se carga pues de manera negativa o en este caso pues, sí, negativa. Muy bien, ahora pasando a lo que son los tipos de cargas eléctricas, pues básicamente existen dos principales. En base a mi investigación que hice para hacer la presentación, encontré que muchos autores de libros o de páginas de internet hablaban sobre tres tipos de cargas eléctricas, incluso hasta 6 tipos. En este caso, yo, o sea, me fui a las dos partículas principales, que en este caso los dos tipos de cargas eléctricas, perdón, que vienen siendo las cargas eléctricas positivas y las cargas eléctricas negativas, como mencionaba anteriormente. Este valor, o en este caso, pues sí, este valor fue asignado por Benjamin Franklin. Y en este caso, estas denominaciones son arbitrarias o fueron arbitrarias. ¿Qué quiere decir? Que no existe algo que diga sí o sí. Es que esta partícula es positiva porque sí, sí, así. O esta partícula, o en este caso, esta carga es negativa porque sí, sí, así. Simplemente se relacionaron a las cargas eléctricas como un dipolo magnético, o sea que poseen tanto polo positivo como polo negativo. Las cargas eléctricas positivas, en este caso, se expresan con un signo positivo o un signo más, y las cargas negativas se expresan con un signo negativo, en este caso el signo menos. Muy bien, ahora pasando a lo que son las unidades de las cargas o las unidades de medida de las cargas eléctricas, pues conforme el Sistema Internacional de Medidas, las cargas eléctricas se miden con la unidad Coulomb o columbios, como se menciona aquí más que nada en México o en este caso en países de Latinoamérica. Este nombre se le dio en honor al físico francés Charles Auguste de Coulomb, que pues fue uno de los mayores estudiadores sobre este tipo de fenómenos físicos. A continuación, se muestra, como podrán ver aquí en la imagen, pues una tabla en donde se dice lo que es el valor de la carga eléctrica y de la masa de tanto las partículas subatómicas del protón, neutrón y electrón. La masa del protón viene siendo 1.6725 por 10 a la menos 27 kilogramos y la carga eléctrica del protón viene siendo 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Habíamos dicho que en este caso las cargas eléctricas se miden en coulombs, ¿no? Esta viene siendo su unidad de medida. El neutrón cuenta con una masa de 1.7750 por 10 a la menos 27 kilogramos y habíamos dicho que pues un neutrón no posee ningún tipo de carga eléctrica, por lo cual pues obviamente su valor en este caso viene siendo 0 coulombs. La masa del electrón viene siendo 9.1091 por 10 a la menos 31 kilogramos y
Habíamos dicho también, habíamos mencionado anteriormente, que la carga eléctrica es del mismo valor que la del protón, solo que con un signo negativo, ¿no? O en este caso negativo, que pues viene siendo 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, como habíamos dicho anteriormente. Un pequeño, pues, dato a mencionar que un coulomb se define como la cantidad de carga eléctrica o la cantidad de carga que transporta la corriente eléctrica por un conductor o sea, eso en un segundo. En este caso, eso sería la definición de lo que son los coulombs. Muy bien. Ahora pasando a lo que son las propiedades de las cargas eléctricas, pues existen varias. Una de esas propiedades eléctricas es que, pues obviamente, aquí menciona que existen tres tipos de carga. Obviamente habíamos dicho que existen, las principales son dos, pero de donde saqué yo esta información, pues el autor maneja tres. En este caso, las cargas, existen tres tipos de carga que son las positivas, que pues existen cuando un elemento o un objeto o la materia cuenta, eh, perdón, las cargas positivas, obviamente estas existen cuando un objeto posee una mayor cantidad de protones que electrones. Las cargas negativas existen, o en este caso es un tipo de carga, que existen cuando un objeto se encuentra con una mayor cantidad de electrones que protones, y las neutras es cuando un objeto cuenta con la misma cantidad de protones y electrones. Otra de las propiedades de las cargas eléctricas es que su fuerza de atracción y repulsión entre las cargas varía con el inverso del cuadrado de su distancia de separación. Esto pues, básicamente enuncia, o esta propiedad se relaciona con lo que es, en este caso, esta propiedad enuncia lo que es la ley de Coulomb. En este caso, ahorita la vamos a explicar para que se entienda un poquito mejor. Otra de las propiedades de las cargas eléctricas es que las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, simplemente su valor permanece constante. Eso ya que pues, las cargas eléctricas siguen, o en este caso constituye el principio de conservación de la carga, que pues dice que la carga no se crea ni se destruye, simplemente permanece constante. Otra de las propiedades es que las cargas que permiten el movimiento a través de una superficie o conductor, pues solamente a estas superficies estas superficies, o en este caso se le llaman pues cuerpos conductores, y las cargas que no permiten el flujo de electrones, en este caso el movimiento de cargas, pues se le llaman no conductores o aislantes. Otra de las propiedades es que cuando un objeto se carga eléctricamente, ya lo había mencionado anteriormente también, pues obviamente se debe a que se desplazan electrones de un objeto a otro. Si este gana electrones, obviamente el objeto se carga negativamente, y si este pierde electrones, se carga positivamente. Entonces, por ende, un material con exceso de electrones en sus átomos exteriores, pues presentará una carga negativa, mientras que con uno que posee menos electrones, contará con una carga positiva. Y pues bien, por mi parte sería todo. Le paso la palabra a mis compañeros. Muy bien, pues yo les voy a hablar sobre la ley de Coulomb. Se le llama ley de Coulomb a una ley que es experimental, ya que su nombre viene del coronel francés Charles Augustin de Coulomb, que es el señor que podemos observar en la imagen del lado derecho. Él es Charles Augustin de Coulomb. Esta persona formuló lo que viene siendo esta ley en el año 1785, la cual dice, versa de su fuerza que una carga puntual ejerce en otra carga puntual. Como carga puntual se le llama a una carga que está localizada en cuerpos cuyas dimensiones son mucho menores que las dimensiones pertinentes. Por ejemplo, cuando unas series de cargas eléctricas están en lo que viene siendo en las cabezas de un alfiler, se forma lo que viene siendo una carga puntual, la cual esta se mide en coulombs. También es importante saber que un coulomb es aproximadamente en valor de electrones 6 por 10 a la 18, tratándose de una unidad de carga muy grande, ya que la carga del electrón es de menos 1.6019 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta ley establece que la fuerza entre dos cargas puntuales, en este caso serían llamadas Q1 y Q2, vienen siendo que la dirección es igual a la línea que las une. Otro punto importante es que es directamente proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2,
y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o en este caso representado con la letra R mayúscula entre ellas. Siguiente. Muy bien, expresado matemáticamente sería así como lo tenemos en esta fórmula, que tenemos que fuerza es igual a lo que viene siendo la constante K, que esta es llamada constante de proporcionalidad, que multiplica las cargas 1 y 2 entre la distancia al cuadrado. Como ya hemos dicho, la distancia es la R mayúscula. En unidades del sistema internacional, las cargas Q1 y Q2 están en coulombs. La distancia se mide en metros y la fuerza en newtons. De manera que tenemos aquí otra vez lo que es la constante de proporcionalidad, que es igual a 1/4 de pi por E0, lo cual esta letra, este símbolo de E0 se le conoce como permitividad del vacío y se calcula en farads por metro. Entonces lo que posee es un valor de 8 por 854 por 10 a la menos 12. O también 1 entre 4pi por el valor de la permitividad del vacío, que esto nos da igual a 9 por 10 a la 9 farads metros. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos una figura en donde nos muestra lo que viene siendo la fuerza vectorial de Coulomb sobre las cargas 1 y 2. Que si observamos la imagen podemos ver cómo tenemos que parte desde el origen en la parte de abajo y se va extendiendo con los vectores de R1 y R2, en donde los extremos de la parte de arriba se encuentran las fuerzas. En este caso tenemos fuerza 21 y fuerza 12. Y entre las fuerzas están lo que es las cargas 1 y 2, igual a los extremos. Y en el centro pues tenemos la constante de la distancia. Y abajito tenemos otra imagen en donde nos muestra lo que son las cargas, cuando son las cargas iguales, las que se repelen, y las distintas son las que se atraen. Y aquí tenemos 3 incisos de los que nos muestra lo que les acabo de decir. En el inciso A tenemos 2 signos positivos y en el B 2 signos negativos. Como estos son iguales, las cargas lo que hacen es repeler, o sea, se repelen, se separan. Y en el último, en el inciso C, observamos cómo tenemos un más y un signo menos. Por lo tanto, estas cargas se atraen. La distancia, en este caso pues es R, entre dos cuerpos cargados, debe ser grande en comparación de las dimensiones lineales de los cuerpos. O sea que Q1 y Q2 deben ser cargas puntuales. Deben ser estáticas, o sea, esto se refiere a que se deben hallar en reposo. Y pues también del lado derecho tenemos una imagen en donde nos muestra lo que les acabo de comentar, donde las cargas que son iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. Siguiente. Muy bien, por último, con lo que me toca de mi parte, les voy a mencionar cuando tenemos dos cargas puntuales, es posible que se use lo que es el principio de la superposición. Esto confina para determinar lo que es la fuerza de una carga en particular. Este principio establece que si un número de cargas, ya sea Q1, Q2, Q3, etcétera, se ubican dentro de los puntos con los vectores de posición, de igual forma, R1, R2, R3, hasta llegar al Rn. Lo que viene siendo la fuerza resultante sobre una carga lo que está localizada en el punto R, ya que esta es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por cada una de las cargas, ¿no? Y pues en consecuencia aquí tenemos lo que es un ejemplo, ya pudiéndolo observar con la pequeña ecuación, con esta ecuación, perdón, que podemos observar, en donde tenemos las cargas. En este caso estamos hablando de la carga 1, que multiplica lo que son los vectores de R menos R1, dividido entre 4 veces pi por el E0, y
dentro de lo que viene siendo la magnitud de R menos R1 al cubo. Lo mismo es para las carga 2, carga 3, carga 4, etcétera. Por lo que a lo último observamos que tenemos igual la fuerza, que es lo que resta a lo que es la carga, entre 4 por pi por el acero. Y ya tenemos ubicado en el centro lo que viene siendo lo que está la magnitud con el número de cargas que se utilicen, y abajo con la constante de K, que en este caso lo tenemos igual a 1. Que después ya observamos por último cómo está multiplicada la K por la carga, entre paréntesis el vector de R menos RK, que divide a lo que viene siendo igual ahora en magnitud de R menos RK al cubo. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero César para que concluya con esta presentación. A continuación ya voy a hablar sobre el tema de la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico, o también conocida simplemente como campo eléctrico en un punto, es una magnitud vectorial que se representa la fuerza eléctrica, que la fuerza eléctrica venía siendo representada por la letra F, que actúa como unidad de carga testigo positiva situada en dicho punto. La intensidad de campo eléctrico o campo eléctrico se representa con la letra E. F es de la fuerza eléctrica y Q es la de la carga. Esto es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de testigo positivo. La intensidad de campo eléctrico se puede medir en newton sobre coulombs o volt sobre metros. Aquí podemos identificar por la fuerza, cuando calculamos fuerza, al final el resultado lo medimos en newtons, y la Q, que son la carga, se expresa en coulombs. Por eso el campo eléctrico se expresa en newton sobre coulomb. Siguiente, por favor. Hay ciertas condiciones que cumple la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, o sea, Q es mayor a 0, la fuerza eléctrica tendrá el mismo signo que el campo, por lo tanto, Q se moverá en el sentido del campo. Por lo contrario, si la carga es negativa, entonces Q es menor que 0, la fuerza eléctrica tendrá el destino del signo del campo, por lo tanto, que se moverá en sentido contrario al campo. Las cargas positivas se mueven en el sentido del campo eléctrico y las cargas negativas se mueven en el sentido contrario, como pueden ver aquí. Suponiendo que el campo eléctrico se encontrara en esta dirección, ese sería el sentido que tienen las cargas, que va de menos a más, y en cambio aquí las cargas negativas van disminuyendo a lo contrario, donde está suponiendo que el campo eléctrico esté de este lado, van de menos a más. Siguiente. La intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual. Tal como hemos visto anteriormente, en el caso que deseamos calcular la intensidad del campo eléctrico en un determinado punto creado por la única carga puntual Q, deberíamos introducir una carga testigo positiva en dicho punto. Esto de otra manera se puede decir: la intensidad de un campo eléctrico en un punto R debido a una carga puntual localizada en R se obtiene fácilmente con las siguientes ecuaciones que podemos ver, donde se hace una resta entre la distancia que hay entre la carga puntual. La intensidad de campo eléctrico en un punto depende de la carga Q que la genera, la distancia entre dicha carga y dicho punto, y en medio entre lo que se encuentra. Como podemos ver en las imágenes de acá al lado, es lo que venía representando en lo que acabo de mencionar anteriormente. Cuanto mayor sea la distancia entre la carga y el punto donde se mida, la intensidad del campo eléctrico será menor, y la intensidad de campo eléctrico no depende de la carga testigo Q, que necesitamos introducir para medirlo únicamente. Siguiente. La intensidad de campo creado por varias cargas puntuales. Aquí es cuando ya tenemos más puntos a comparación de la anterior. En el caso de tener cierta cantidad de cargas, puede ser desde Q1, Q2 hasta la que se llegan a tener, a Qn, localizamos la R1 y la R2, la distancia,
dependiendo de las que necesitemos encontrar. La intensidad de campo eléctrico en el punto R se tiene en las ecuaciones en esta forma. Se va poniendo la misma fórmula que hemos visto anteriormente, pero ahora con cada una de las distancias por las diferentes cargas puntuales que íbamos a tener. O de forma más simplificada, se hace este símbolo que indica una sumatoria de todas las QN o RN que llega a haber. Y aquí sería una demostración de teniendo diferentes cargas puntuales, las diferentes representaciones que tendríamos. Siguiente. Pues bien, profe, por nuestra parte sería todo. Aquí están las referencias con respecto a lo que fue la investigación. Y pues sería todo. Gracias por su atención. Gracias, profe.